Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico, en esta ocasión en la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo. Una carta emocionante, rica en contenido, de un hombre a punto de morir, dejando un legado, un depósito a su fiel discípulo y amigo y colaborador Timoteo. Bueno, pues estamos, como digo, entonces en esta carta y si les parece, vamos a comenzar haciendo una lectura de algunos versículos que luego vamos a meditar juntos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 hasta el 12. Esta va a ser la porción que con la ayuda del Señor vamos a tratar en esta ocasión. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Bueno, como ven, una porción realmente intensa, muy emocionante, que aborda cuestiones vitales, fundamentales de la existencia humana. Vamos a ir viéndolas poco a poco. En primer lugar, así a grosso modo, haciendo un pequeño bosquejo de lo que tratan estos versículos, pues lo que vemos es una referencia de las varias que hay en este capítulo a no sentir vergüenza. En esta ocasión, no avergonzarse del Evangelio ni tampoco de su siervo, del apóstol Pablo. Luego también una exhortación a la participación necesaria por parte del siervo de Dios en los padecimientos, en las aflicciones por el Evangelio. Y luego, pues junto con estas exhortaciones, vamos a ver los recursos que el apóstol Pablo expone delante de Timoteo, que por supuesto ya los conocía, pero los expone para dejar constancia de ello, pues los recursos que tenemos para poder cumplir con esta misión tan dura, tan difícil, tan llena de dificultades y de sufrimientos. ¿Y cuáles son esos recursos? Bueno, pues lo que va a hacer Pablo es desplegar delante de Timoteo de una forma maravillosa, majestuosa, las gloriosas verdades del Evangelio de la salvación y el triunfo total y definitivo de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. Por lo tanto, vamos a seguir un esquema en esta ocasión. En primer lugar, como digo, una exhortación a no avergonzarse, dar testimonio del Señor. Otra exhortación a soportar las aflicciones. Un estímulo para sufrir, para soportar el sufrimiento, y ya como digo, pues tiene que ver con el propio contenido del Evangelio. Y por último, un hecho también muy hermoso y muy consolador que nos hace pensar, y es la seguridad con la que el apóstol Pablo estaba enfrentando la muerte. No olvidemos que estamos en los últimos días de su vida, y él tiene una seguridad absoluta a pesar de que está en medio de un tremendo sufrimiento y unas condiciones deplorables, muy difíciles. Pero Pablo no se le nota un hombre derrotado, sino todo lo contrario, un hombre que está confiando en el Señor y que está seguro, es asombroso. Vamos a ir viendo poco a poco por qué Pablo podía estar así y qué tipo de exhortaciones y por qué hace esas exhortaciones a Timoteo. La primera cosa, por lo tanto, la exhortación a no avergonzarse de dar testimonio del Señor. Y es que tanto Pablo como Timoteo pues habían recibido de Dios un llamamiento y pues por lo tanto les hace esta exhortación: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo. Pablo había recibido un llamamiento a ser apóstol y Timoteo de alguna manera iba a recibir en
ya mismo el relevo para que continuara con esa obra. Por lo tanto, era lógico, era necesario que pues predicara el Evangelio. Era su deber. Formaba parte del llamamiento recibido de Dios. Ahora, algunos interpretan que cuando Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences, es que pues Timoteo era un hombre pusilánime, un hombre, en fin, que débil, de carácter, que había que siempre estar empujándole para que fuera adelante. Algunos piensan así. Pero lejos de esto, ya lo explicamos en la introducción, no tenemos ninguna razón válida para dudar de Timoteo. Y no creemos que aquí lo que Pablo esté haciendo sea una reprensión, está haciendo, entendemos, una exhortación. Timoteo había demostrado ser un hombre fiel en muchas situaciones ya muy difíciles y nunca, frente a la persecución que él mismo había pasado, nunca le vemos retroceder, nunca, de ninguna manera. Ahora, la situación era realmente muy difícil, tanto la de Pablo y la que quedaba a Timoteo era complicada de verdad. Y pudiera sentir la tentación a ceder a la vergüenza, a la cobardía en el desarrollo de su ministerio. ¿Podría llegar a ser esto una tentación? Bueno, estoy seguro que el diablo, por supuesto que iba a intentar por algún medio, infundir esta idea en Timoteo. Una cosa es lo que el diablo intenta, otra cosa es lo que Timoteo pudiera llegar a albergar en su corazón o en su mente. El hecho de que podemos avergonzarnos del Evangelio, pues es real. El Señor Jesucristo lo planteó en el Evangelio como una cuestión que podría ocurrir. Los que se avergonzaren de mí y de mi palabra en este tiempo, pues yo me avergonzaré de ellos cuando venga en la gloria delante de mi Padre también, ¿no? Pues como algo posible, es una tentación real que no debemos ignorar. Y en el ambiente que le quedaba a Timoteo, cuando se escribió esta carta, pues era un ambiente muy hostil, muy hostil. Recordemos que el cristianismo se estaba convirtiendo con Nerón en una religión ilegal, por lo tanto, cualquiera que creyera en ella o que practicara o que predicara ese evangelio, pues sería duramente castigado por el Estado. Por lo tanto, en esa coyuntura, identificarse con un Mesías ilegal, vamos a decir, el Señor Jesucristo, porque lo habían considerado alguna creencia ilícita, no permitida por el Estado, pues eso ya no es simplemente que que conllevaba cierto estigma social, que pudiera uno ser rechazado o quedar como ciudadano de segunda. No, es que lo que estaba en juego era la propia seguridad personal, era la vida. Así que, bueno, es que si nos lo prohíben, es que si la cosa se está poniendo tan difícil, igual hay que pensar en callarse. La tentación puede estar ahí. ¿Cuántas veces nos callamos seguramente por mucho menos? Es una tentación, ¿no? Una situación difícil y una tentación real que nos debe de hacer valorar a nuestros hermanos que viven en países que no gozan de la libertad que nosotros gozamos y que en el mismo instante en que se convierten son conscientes desde el momento cero de que van a perderlo todo, que pueden fácilmente perder hasta la vida. Y eso va implícito en su conversión, la disposición a perderlo todo. A ellos les extraña nuestra actitud, lógicamente, de aferrarnos tanto a las cosas de este mundo y a la vida y a tantas y tantas cosas, cuando para ellos es algo que en el mismo instante, como digo, de la conversión, ya va implícito, va en el mismo paquete, podríamos decir. Y nos debe de hacer pensar en nuestros hermanos y valorar también su fe y orar por ellos en países donde son tan perseguidos. Qué duda cabe, ¿no? Ahora, Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences del Evangelio, tampoco te avergüences de mí, preso del Señor. ¿Por qué? Pues en este caso
Pablo estaba tan íntimamente ligado con el Evangelio que predicaba, que enseñaba, que de alguna manera avergonzarse de Pablo implicaría necesariamente avergonzarse también del Evangelio que él predicaba. Por eso dice, no te avergüences de mí, por lo que conllevaría. No olvidemos tampoco que pues, Pablo tenía muchos enemigos, muchísimos. Era algo increíble. A todos los sitios donde llegaba se hacía enemigos. También se hacía amigos, pero se hacía muchos enemigos. Y le difamaban, le calumniaban. No es difícil imaginar que en una situación como la que vivía en este momento Pablo, preso en una cárcel, pues más de uno aprovechara la situación para decir, mira, esto es porque este hombre, ya lo hemos dicho siempre, es que no cuenta con la aprobación divina, es un hombre que predica un evangelio que no viene de Dios, mira lo que le pasa. Esa es la consecuencia de vivir apartado de Dios, Dios le está castigando fácilmente, fácilmente. Y en esas condiciones, pues si Timoteo se avergonzara de Pablo, estaría dándoles la razón, estaría echando más leña al fuego y avivando su convicción de que Pablo pues no era un hombre de Dios. Bueno, estamos seguros, totalmente seguros de que Timoteo no era ese tipo de persona y no se iba a avergonzar de Pablo, y tengo la plena certeza de que nada más que llegara a Roma, y haría todo lo posible por llegar a Roma, iría a visitar a su buen amigo y colaborador Pablo, el apóstol Pablo. Ahora, puede ser que nosotros estamos hablando de no avergonzarnos del Evangelio. Pudiera ser que tengamos que confesar en algún momento con vergüenza que nosotros nos hemos retraído, nos hemos avergonzado en algún momento de dar testimonio del Señor. Tal vez pensando por temor qué van a decir de nosotros, o quizás porque nuestro tipo de vida no es realmente consecuente con el Evangelio. Hay creyentes que viven una vida muy mundana y que se callan que son creyentes, porque ¿cómo van a decir que son creyentes si los del mundo a veces tienen una ética y una moral más elevada que algunos que se dicen creyentes? Pues mejor se callan, porque lo siguiente que les viene es, sí, tú mucho dices que eres creyente, pero ya me gustaría verte a ti vivir de otra manera, porque mira cómo andas. Bueno, pues eso es una vergüenza para nosotros, pero también una vergüenza para el Evangelio, porque pone en entredicho el Evangelio. Si no tiene capacidad para transformarnos y hacernos nuevas criaturas, ¿de qué sirve un Evangelio de ese tipo? Bueno, pues es una cosa que siempre tenemos que tener cuidado y no avergonzarnos, no avergonzarnos. Aquí la exhortación que tenemos de parte del apóstol Pablo ya no solamente es a no avergonzarse, sino a ir adelante hablando, dando testimonio con seguridad, con confianza, sin complejos, con valentía, manifestando un celo por la causa de Cristo, llevando el Evangelio a otros. Ya no solamente la cuestión de no avergonzarnos, voy a callarme que soy creyente, no, sino que a veces decimos soy creyente, pero no decimos nada más. Vamos adelante, vamos a hablar del Señor, porque podría ser que también nuestro silencio pueda ser un poco culpable, o pueda ser culpable también en este sentido. De lo mismo, de cierta vergüenza, de no ir más allá. Tenemos, y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, fuera los complejos, vamos a hablar del Evangelio, porque el Evangelio es glorioso, como luego va a decir dentro de un momento, y no hay razones para avergonzarnos del Evangelio. Podríamos avergonzarnos de nosotros mismos, podríamos avergonzarnos de muchas situaciones en nuestra propia vida, o en nuestro país, o en nuestra cultura, o de mil cosas, pero avergonzarnos del Señor y avergonzarnos del Evangelio no hay ninguna razón para hacerlo. Sería grave. Me gustaría también señalar de paso que algo que dice aquí Pablo, dice que él no se considera realmente preso de Roma o preso del César, aunque en cierto sentido era cierto que estaba en una cárcel romana. Pero dice preso del Señor. Su visión de las cosas era muy diferente de lo que podría parecer
a simple vista por un espectador cualquiera que pasara por allí. Este es un preso de Roma, no, es preso del Señor, dice él. ¿Por qué? Porque la causa por la que está en esa cárcel es por su fidelidad al Señor. Y se sentía, por lo tanto, en las manos del Señor, cuidado por el soberano Dios del cielo. Cómo cambian las cosas, ¿no? Cuando a veces sufrimos por nuestras meteduras de pata, por nuestros desvaríos, por nuestras locuras, porque hemos tomado malas decisiones en la vida, pues uno dice, mira la que he liado, y ahora tengo que sufrir las consecuencias. Y uno no se atreve a decir, Señor, sácame de aquí. Bueno, sí, nos atrevemos a decirlo, pero siempre con la duda de, bueno, Dios es bueno, evidentemente, pero igual, en fin, que no tenemos esa seguridad que Pablo tenía. Yo estoy aquí porque he hecho las cosas bien. Y ahora estoy también seguro que Dios, el Dios del cielo, a quien yo he entregado mi vida, por supuesto va a cuidar también de mí, ahora que sufro las consecuencias de la fidelidad al Evangelio. Es muy diferente decir esto de sufrir por las consecuencias de nuestros pecados o de nuestras malas acciones. Diferente. Bueno, ¿cómo cambia la situación, no? Pablo no es preso de los hombres, está todavía, sigue estando y va a estarlo hasta el final de su vida en esta tierra en las manos del Señor. En segundo lugar, como decíamos al principio, vamos a hablar de la exhortación a soportar las aflicciones que acompañan el ministerio. Y Pablo ahora le exhorta a Timoteo a participar del Evangelio aceptando estas dificultades que conlleva. Le dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y es que esto es una verdad insoslayable, está ahí y hay que asumirla. ¿Cuál es esa verdad? Bueno, que siempre que nos involucramos en el servicio fiel al Señor, van a aparecer los sufrimientos, las dificultades, los problemas, siempre, siempre. Esto es, no olvidemos que estamos en una guerra espiritual, que estamos en terreno enemigo, en terreno hostil. No nos van a aplaudir cuando hacemos cosas para el Señor, y si nos aplauden, sospechoso, peligroso, mala señal. No es lógico, no es lógico. Fíjense lo que dice un poco más adelante en esta misma carta, en el capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por lo tanto, no debemos de extrañarnos cuando encontramos aflicción por nuestra identificación con el Evangelio. Lo que, como digo, es de extrañar es que los inconversos nos alaben cuando les predicamos el Evangelio y cuando les decimos que somos creyentes. Eso es muy extraño, es muy extraño. Ahora, ¿cómo choca esto, ¿no? En nuestra cultura actual tan entregada al placer, a la comodidad, al bienestar? Un mensaje como este, ¿cómo nos descuadra nuestros pensamientos, ¿no es cierto? Y por otro lado, eso que está en el mundo, que el estado del bienestar, los derechos que yo tengo a disfrutar de la vida como un derecho, bueno, ya que todo el mundo tiene que aceptar y trabajar para que yo tenga todo lo que quiero y vivir bien. Y ahora Pablo dice, no, si quieres seguir en la causa del Evangelio siendo fiel, tienes que aceptar padecimientos y sufrimientos. Y esto, como digo, descoloca a muchos cristianos en nuestro mundo moderno, porque ellos piensan que la vida cristiana debería de ser fácil, suave como una brisa, todo a pedir de boca, bueno, pues que Dios siempre a nuestro lado y detrás de nosotros para quitarnos cualquier obstáculo que pueda aparecernos en la vida y que nos pueda causar molestias. Bueno, pues si tenemos esta visión del Evangelio, nunca llegaremos a ninguna parte en el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay un coste ineludible, hay que pagarlo si queremos ser fieles. Y esto es lo que está Pablo explicando.
Olvidémonos de esa visión de que la vida cristiana es un camino de rosas, con el viento soplando desde atrás y empujándonos con fuerza hacia adelante y Dios quitando todo obstáculo que pueda aparecer. No, 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 no. No es lo que Pablo le dice aquí a Timoteo. No es lo que Pablo había vivido a lo largo de todo su ministerio. Lo podemos ver en todas sus epístolas, todo lo que él pasó. Y vamos a darnos cuenta inmediatamente de que, que es falsa esa visión de que el cristiano va a prosperar y va a vivir plácidamente en este mundo. Es verdad que no vivir en el pecado siempre trae consecuencias muy positivas en la vida, pero de fuera, lo que es la gente a nuestro alrededor, no esperemos, ya digo, el aplauso, y si queremos involucrarnos fielmente en el ministerio, pues eso está por descontado que eso va a ocurrir. Aún recuerdo, siendo yo muy joven, el pastor que yo tenía, don Francisco Utrilla, nos llevaba pues a encuentros con otros ancianos, pastores, obreros del Señor. Yo tendría 20 y pocos años y me acuerdo allí un hombre, un predicador inglés, ya mayor, don Eri Bermejo, y él estaba hablando sobre los ancianos y empezó su exhortación, su exposición bíblica de una forma que desde luego no animaba a quedarse allí por mucho más tiempo. Él decía, un hombre ya de una experiencia dilatada en el ministerio, en el servicio al Señor, dice, y con un ministerio además muy itinerante, viajaba por muchas iglesias, y él explicaba que en su visita a muchas iglesias y en la amistad que él tenía con hombres de Dios, con ancianos, con pastores, en uno y otro lugar, dice, he visto tanto sufrimiento y tanto dolor, por lo general acaban mal, con derrames cerebrales, con infartos, con úlceras, con depresión, con estrés, con mil y una cosas que no pueden a veces llegar a controlar por las dificultades del ministerio. Dice, y este es un patrón que voy encontrando repetidamente por todos los lados. El pastor que yo tenía, que les he mencionado hace un momento, efectivamente murió de un derrame cerebral y en parte pues no me extrañaría que como consecuencia también de muchos sufrimientos dentro de la obra del Señor. Bueno, también es verdad que luego el predicador explicó más adelante que, bueno, eso es el precio que hay que pagar, pero él hablaba del pasaje aquel en 1 Pedro cuando dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, dice, y explicaba aquel hombre, aquel hermano, dice, no dice cuando aparezca el príncipe de los predicadores o cuando aparezca el príncipe de los evangelistas, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Hay una corona especial de gloria para los pastores. ¿Por qué? Porque su trabajo implica una identificación con el Evangelio y con la causa de Cristo, si se lleva a cabo bien ese ministerio, muy profunda. Y Dios, desde luego, no es deudor de nadie y recompensará amplia y generosamente a cualquiera que se esfuerza en ese ministerio. Y probablemente hay algunos hermanos que me escuchan, pues que son pastores en sus iglesias y saben bien de lo que estoy hablando cuando explico esto del sufrimiento que conlleva el ministerio, lo que Pablo está diciéndole aquí a Timoteo. Pero tengamos también esta visión completa, la corona de gloria que Cristo, como el príncipe de los pastores, ha preparado a aquellos que son también, que participan juntamente con él en este ministerio. Ahora, ¿hay que sufrir por la causa del Evangelio? Sí, sí. Para ser fiel y llevar adelante el Evangelio en este mundo implica esto que digo. Ahora, por otro lado, un hecho indudable es que no hay honor más grande en este mundo que poder llevar el Evangelio de Cristo y sufrir por ese hecho. No hay honor más grande. El Señor Jesucristo lo dijo cuando en las bienaventuranzas, en el llamado Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes
de vosotros. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 41, encontramos un ejemplo muy gráfico de esta verdad que acabamos de leer aquí. Dice Hechos 5:41, y ellos, se refiere a los apóstoles, salían de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Estaban contentos. ¿Qué razón podía haber para estar contentos si les acaban de azotar? Eso siempre duele. Y además con la ira y la rabia que ellos lanzaban aquel látigo, aquellas varas, ¿no? Pues doloroso, pero salieron gozosos. ¿Por qué? Porque es un alto honor predicar el Evangelio y sufrir por ese Evangelio. Ahora, ¿cómo soportar con esta alegría todas las adversidades que surgen en el camino cristiano? Bueno, pues esto no es posible a no ser, como dice aquí, según el poder de Dios. Este poder no es nuestro, es antinatural. Alegrarse por sufrir no es lógico. No nos sale del corazón de forma natural. No, tiene que haber algo. Es el poder del Espíritu Santo que transforma nuestras vidas, que nos hace sentir y pensar y enfocar las cosas desde otra perspectiva completamente diferente. ¿Y cuál es el argumento en sí? Bueno, pues el argumento es que este poder está a nuestra disposición. Lo estuvo en el momento en que Dios nos salvó, pero lo sigue estando cada día de nuestras vidas. No es un poder que únicamente se manifiesta para salvarnos en un momento concreto, sino es un poder que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida y que no nos dejará en la eternidad nunca. Siempre estaremos con el Señor bajo su cuidado. Y además de su poder, pues ahora vamos a ver los estímulos que Pablo presenta aquí para soportar el sufrimiento, que no son otro que las gloriosas verdades de este Evangelio de salvación. Podemos decir, para empezar, bueno, ya hemos dicho que el predicar el Evangelio implica sufrimiento, pero en todo caso hay que ver las cosas en la perspectiva correcta. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que por muchas aflicciones por las que podamos pasar en esta vida presente, nunca serán comparables con todo aquello que el Evangelio, de todo aquello de lo que el Evangelio nos ha salvado. Podemos sufrir por predicar el Evangelio, pero de ninguna manera será comparable con aquello de lo que nos ha librado el Evangelio en el que hemos creído. No olvidemos, nos ha librado de la condenación eterna, del juicio de Dios y de un sinfín de cosas asociadas con todo ello que no podemos ni siquiera imaginar. Por lo tanto, sufrir por el Evangelio nunca es comparable con los sufrimientos de los que nos libra el Evangelio. En segundo lugar, nosotros podemos sufrir por el Evangelio, pero por mucho que suframos, sufriremos solamente a lo largo de nuestra vida en el tiempo presente, mientras estemos en este mundo. Pero el disfrute de la salvación y de las recompensas y del gozo de estar con el Señor, pues serán eternos. Y esto es algo incomparable, no se puede colocarlo uno al lado del otro. Sufrir unos pocos años aquí comparado con toda la eternidad, es imposible ponerlos juntos, son dimensiones diferentes, no guardan relación. Y ahora Pablo va a explicar este evangelio y va a demostrar que es un evangelio tan grande, tan glorioso, tan majestuoso, que bien vale la pena sufrir por él lo que haya que sufrir. Es algo increíble. Y Pablo se va a mover, pues con la soltura que él lo hacía, se va a mover a lo largo de toda la eternidad, mirando hacia atrás, hacia dónde surge en la eternidad ese evangelio, llevándonos a la historia donde se consuman los hechos y desplazándonos nuevamente hacia la eternidad futura, para que veamos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es increíble. El pasado, el presente y el futuro, en un versículo y poco más. Y Pablo despliega toda la gloria del Evangelio delante de nosotros. Es algo maravilloso, sin lugar a dudas,
Pablo tenía el Evangelio, corría por sus venas, lo amaba intensamente, lo vivía y le motivaba, era el motor que le impulsaba en su vida. Era algo increíble. Por lo tanto, ante la belleza de este Evangelio y su grandeza, pues va a decir Pablo, su conclusión es: ¿cómo nos vamos a avergonzar de algo tan maravilloso, tan glorioso? Cueste lo que cueste, no nos podemos avergonzar de esto. Y ahora Pablo va a desarrollar entonces estos pensamientos que les digo. En primer lugar, la mirada hacia atrás, el propósito eterno de Dios en la eternidad pasada. Dice: nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y esto hay que subrayar una cosa fundamental siempre, y es que la salvación, el Evangelio, las buenas noticias de Dios, tienen su origen siempre en Dios. La salvación es una obra que surge de Dios, que se desarrolla, que se consuma por Dios, sin que el hombre pueda añadir absolutamente nada. Esa es una verdad gloriosa. Es por la fe, no es por las obras, dirá Pablo en Gálatas y en Romanos. Por la fe, no por las obras. La fe que no es una obra. Algunos pueden pensar que es una obra, pero no lo es. La fe es simplemente una llamada de auxilio. Señor, socórreme que me pierdo, que me hundo, que me ahogo. No hay obra alguna ahí, es simplemente reclamar ayuda, pedir socorro, reconocer nuestra bancarrota, nuestra necesidad absoluta, porque si no nos morimos, nos condenamos. La salvación es una obra de Dios. Y dice que Dios no solamente nos salvó, sino que además añade algo increíble. Nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Yo insisto mucho, ya en otros estudios me habrán escuchado ustedes, que la salvación es mucho más que, bueno, los voy a librar del infierno, los voy a colocar en el cielo, allí en algún lugar, que estén bien, que no les falte de nada durante toda la eternidad y que estén contentos. Pero la salvación no es eso. Es eso, pero es infinitamente más que eso. La gracia de Dios se despliega en toda su riqueza y abundancia para enriquecer al hombre que no se merece nada, y Dios se deleita en mostrar su misericordia con el hombre que quiere creer, porque querría hacer lo mismo con el que no quiere creer, pero si no quiere, no quiere, y Dios respeta esa voluntad que Él mismo ha dado la posibilidad en su soberanía de que el hombre pueda decidir, y respeta esa decisión humana. Pero Dios lo que quiere es hacer grandes cosas con los creyentes, mucho más de lo que en este momento somos capaces de imaginarnos, estoy seguro. La gracia de Dios es desbordante, es inabarcable, va más allá de todo lo que nosotros en nuestros mejores sueños podemos imaginar. Y dice, no solamente nos ha salvado, sino que nos llamó con llamamiento santo. ¿Para qué? Pues nos apartó, que esta es la idea de llamamiento santo, apartados, nos llamó para que pudiéramos servirle, y un concepto que está en la Biblia, que pudiéramos ser colaboradores de Dios, que es un concepto increíble. Ya en el presente, en el futuro, la cosa será increíblemente mayor. Colaboradores con Dios en la labor de predicar, de llevar este evangelio suyo, de las buenas noticias a todo el mundo. Es algo tan glorioso, tan maravilloso, increíble. Increíble, que Dios nos llame para servirle, que nos haga colaboradores suyos. Yo siempre he pensado en esto, pero ¿qué necesidad tiene Dios de mí si yo soy un problema más que una solución? Si yo soy un cauce siempre inadecuado para llevar la palabra de Dios. Verdades tan gloriosas nunca deberían de estar discurriendo por hombres pecadores y débiles que fallamos mil y una vez como nosotros. Yo siempre tengo esta sensación. Sin embargo, Dios nos ha llamado con llamamiento santo para que podamos, como va a decir dentro de un poco Pablo, para que podamos ser colaboradores. Pablo era apóstol, era mensajero, era predicador, era maestro. Que podamos hacer esto, hombres mortales, hombres pecadores, y que Dios nos confiera ese privilegio, ese derecho inmerecido, pues es algo grandísimo. A mí no deja de sorprenderme. Siempre pienso en el rey David, cuando Dios le dice, voy a levantarte casa, en 2 Samuel capítulo 7.
y voy a darte un nombre que se va a perpetuar, y de tu descendencia, de tu linaje, vendrá el Mesías. Y David está sobrecogido. No da crédito a todo lo que ha escuchado de parte de Dios. Bueno, sí le da crédito, pero no cabe dentro de su asombro. Pero ¿yo quién soy para que Dios tenga tanta misericordia y tanta benevolencia conmigo? Y David miraría hacia atrás, un pobre pastorcillo de ovejas allí, olvidado de su familia, de sus hermanos. ¿Se acuerdan el incidente aquel con Samuel, cuando viene a ungir a uno de los hijos de Isaí y desfilan todos y ninguno de ellos era el que el Señor había escogido? ¿No tienes ninguno más?, le dice Samuel a Isaí. Bueno, tenemos el pequeño que está allí cuidando las ovejas. Llámale, porque ese es. No empezaremos sin él. Y este hombre, David, un pastor de ovejas y ahora rey de Israel, y su nombre iba a servir para dar nombre a un linaje del que vendría el Mesías, que reinaría eternamente y para siempre. Y David dice, y esto es lo que Dios ha hecho conmigo. Y adora a Dios allí en 2 Samuel 7, conmovido por la gracia, por la misericordia de Dios. Qué bueno, qué grande es Dios. Qué grande es Dios. Pues Dios ha hecho esto, y lo ha hecho, insisto, lo ha hecho enteramente Él, es la obra de la salvación de Dios, y lo aclara, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Dios no lo hizo motivado por ninguna cosa buena que vio en nosotros, por algún mérito personal. Algunos dicen, ¿qué vería Dios en mí? Ahí, yo siempre que escucho esa pregunta, me parece tan ridícula. ¿Qué vería Dios en mí? Pues ¿qué va a ver Dios en usted? ¿Qué vio Dios en mí? Pues lo que vio en mí es un hombre pecador, indigno de nada, de todo, no merecía nada. Pero Dios, en su gracia, y la gracia es el favor inmerecido de Dios hacia personas que somos enemigos, que hemos andado de espaldas a Dios. Pues Dios eso es lo que vio en nosotros, hombres pecadores, pero vio su gracia es la que le movió a todo esto. Y dice que nos salvó según su propósito, el propósito suyo, como dice en Efesios en el capítulo 1, versículo 9, según su beneplácito, su buena voluntad. Esto es, nos salvó conforme al propósito suyo, este propósito eterno de Dios, inamovible, de salvar. Y Dios nos otorgó ya esa gracia antes de los tiempos de los siglos, dice aquí. Mucho antes de que Adán pecara. La salvación de Dios no fue una cosa improvisada de última hora que, mira lo que ha pasado, ahora tenemos que hacer algo. No, ni mucho menos. La salvación, esta salvación de la que estamos hablando, ya era algo que estaba en el corazón y en la mente de Dios antes incluso de la creación del ser humano. Dios tenía un plan maravilloso de salvación para el hombre desde antes de la fundación del mundo, antes de los tiempos. Él, Dios mismo, ya estaba dispuesto a entregar a su propio Hijo para salvar a los hombres pecadores, si ese fuera la cuestión. Desde luego, Él ya estaba dispuesto y yo lo había planificado. Qué importante es todo esto, ¿no es cierto? Porque vivimos en un mundo donde parece que con esto de la teoría de la evolución, del Big Bang, parece que estamos aquí simplemente por casualidad, por un fallo en el sistema, una explosión, algo del azar. Y claro, pues si estamos aquí por casualidad o por el azar, evidentemente nuestra vida no tiene ningún propósito. No lo ha tenido cuando hemos llegado aquí y por supuesto no lo va a tener no vamos hacia ninguna parte, ni nosotros como personas, ni la historia de la humanidad tampoco, no se dirige hacia ningún lado. ¿Cómo contrasta esto con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Los hombres, la humanidad entera están aquí con un propósito, desde antes de la fundación del mundo, y ese propósito se extiende, como vamos a ver en un momento, hacia el futuro, hacia la eternidad. Es algo en lo que tenemos que pensar. El resto, cuando la gente asume, que yo nunca lo logro entender, la lógica, la sensatez de la teoría de la evolución, es que hay que cerrar los ojos, la mente. Es un auténtico suicidio intelectual creer
en la evolución es contra toda lógica. Yo no le veo ni pies ni cabeza. Y que llamen al Big Bang o a cosas de esas, ciencia, me parece que está fuera de lugar. Eso es pseudociencia o ciencia ficción, pero no ciencia de la demostrada experimentalmente. Son teorías especulativas. Pero los que asumen esas filosofías, porque es una filosofía más que ciencia, pues se encuentran en este mundo sin una razón de ser para su existencia. Ni en el pasado, ni mucho menos en el presente, y tampoco para el futuro. Pero miremos cómo Dios tiene un programa. Las cosas no están funcionando por el azar, Dios tiene un proyecto. Y Él es, como dice en Apocalipsis, el alfa y la omega, el principio y el fin. Todo surge de Dios, y en Dios, en Cristo, encuentra su consumación, su cumplimiento pleno. Siempre es así. Y nosotros que estamos en Cristo, claro que tenemos proyecto, propósito para nuestras vidas. Qué bueno sería que las personas que siguen engañados por esas teorías falsas y que no quieren escuchar el Evangelio, vinieran al Evangelio y dieran sentido a su vida. Dejaran que Dios diera sentido a su vida. Bueno, en segundo lugar, hemos hablado de este Evangelio que nos ha trasladado hasta la eternidad pasada. Ahora nos va a presentar en la historia de la humanidad el cumplimiento histórico de ese plan eterno de Dios. Y es que cuando Dios tiene un propósito, por supuesto lo va a realizar. Nada ni nadie puede impedírselo al Dios Todopoderoso. Y este propósito, esta gracia de Dios, dice que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Y a qué se refiere por la aparición de nuestro Señor Jesucristo? Pues tal vez podríamos pensar, bueno, pues se refiere al hecho de que Él se encarnó, vino a este mundo y estuvo aquí. Podría relacionarse también con su vida, con sus milagros, con su obra en la cruz. Pero tengo la sensación de que lo más apropiado aquí sea relacionar la aparición de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, con el momento de su resurrección. Cuando Él apareció resucitado después de haber vencido a la muerte. Desde luego este sentido encaja perfectamente con el contexto que vamos a ver a continuación rápidamente. Por lo tanto, un detalle fundamental, la salvación, el Evangelio del que estamos hablando, y esto por favor sujétenlo bien, no lo suelten. El Evangelio del que estamos hablando se fundamenta en hechos históricos. No depende de ideas filosóficas, depende de hechos históricos, comprobados, verificados, por testigos, bien afianzados en la historia. ¿Por qué insisto en esto? Los hechos frente a las ideas. Bueno, las ideas pues hoy son de una manera, mañana serán de otra. Los hechos históricos son inamovibles. Nadie ni nada los puede cambiar. El Evangelio se basa sobre esos hechos ya consumados. Están ahí, no se pueden modificar. Y son de una validez eterna. Y luego, en tercer lugar, los resultados del plan consumado de Dios. Y ahora Pablo nos traslada a la eternidad futura. ¿Qué es lo que ha conseguido Dios, Cristo, nuestro Salvador, con el Evangelio? Pues dice que quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quitó la muerte, aunque quizás sería más preciso traducir, abolió la muerte. Porque para el creyente no es que ha quitado la muerte, porque muchos creyentes a lo largo de los siglos han seguido muriendo. Y si el Señor no viene antes, pues nosotros también moriremos. Por lo tanto, no es que quitó la muerte está allí. Está aquí, está todos los días bien presente. Lo que ha hecho ha sido abolir la muerte. ¿En qué sentido? Pues que le ha despojado de su poder, le ha despojado del terror que producía antes la muerte. Para el creyente ahora la muerte es una puerta de entrada a la presencia de Dios. Por eso dice Pablo cuando escribe a los romanos, ni la muerte nos podrá separar de Dios. Y finalmente, un día la muerte misma será destruida, dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 26.
¿Cómo ha logrado Dios esto? Pues lo ha logrado a través de la muerte y la resurrección de su propio Hijo. Antes la muerte reinaba en este mundo como un tirano cruel que tenía a todo el mundo sujeto a servidumbre, a esclavitud, con temor. Nadie tenía una solución para la muerte. Y el hombre siempre tenía la muerte delante, como un muro del que no se puede pasar. Las personas ya más mayores, cuando ya se van aproximando a ese momento, ya la vida pierde sentido para ellos, porque ya no pueden emprender nuevos proyectos. Si es que tienen la muerte delante, ¿qué voy a hacer ya en la vida? Y viven de recuerdos y del día a día, pasándolo lo mejor que pueden, pero ya sin ilusión por nada. Es la muerte que siempre está ahí acechando delante de nosotros, frustrando, cortando como una guadaña todo plan de futuro, la muerte. Y Cristo dice, ha abolido la muerte. Le ha quitado su aguijón, ese con el que nos aguijoneaba. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo quitó la muerte, abolió la muerte, pero hizo algo más. Y esto es fundamental que también lo notemos. Sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y aquí la inmortalidad se refiere a la resurrección del cuerpo, la inmortalidad del cuerpo. Que esto corruptible se vista de incorrupción, decía en 1 Corintios capítulo 15 también. Y esto es lo que Cristo ha conseguido para los creyentes. Un cuerpo de resurrección glorificado como el que Cristo tuvo después de haber vuelto de entre los muertos. Un cuerpo que ya no se corrompe, un cuerpo que es inmutable, un cuerpo hecho a su imagen, a la imagen del Hijo. Y esta verdad es tan gloriosa. Pablo ha dicho aquí algo tan grande en esta pequeña frase. Abolió la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Por qué digo que esto es muy importante? Bueno, pensemos por un momento en los santos, en los creyentes del Antiguo Testamento. A veces usted lee Salmos y dice, pero estos hombres no tenían esperanza de vida eterna. No es que no la tuvieran, sí la tenían, pero para ellos era algo nebuloso, algo indeterminado. Ellos hablaban de ir al Seol, el Seol que no es otra cosa nada más que ese estado invisible donde están los espíritus que se han ido. Algo muy genérico, no había más definición de esto, ¿no? El Seol. Y ahora dice Pablo, el Evangelio de Jesucristo ha sacado a luz la vida y la inmortalidad. Ahora ya sabemos lo que hay después, claro que lo sabemos. El Evangelio ha traído esta luz, es como si en una habitación oscuras de repente se encendiera una luz. Todo queda claro, todo queda bien alumbrado. ¿Por qué Pablo menciona todo esto aquí? Bueno, está mencionando el Evangelio porque su vida la ha entregado al Evangelio. La razón por la que está en la cárcel esperando la muerte es por el Evangelio. Pero además menciona todo esto porque él está a punto de morir y sabe que el Evangelio da respuesta a sus sufrimientos en esa hora agónica, en esa hora difícil. Le sigue librando de todo eso. Es efectivo en su vida. Vale la pena. Entonces ahora vamos a hablar de la seguridad de Pablo frente a los padecimientos por el Evangelio. En primer lugar, bueno, algo que ya ha ido quedando claro era la relación de Pablo con el Evangelio. Él habla del glorioso Evangelio de Jesucristo para el que él mismo había sido comisionado, llamado a ser apóstol, para llevarlo a los gentiles. Dice, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles para ese Evangelio. Y ahora Pablo estaba en la cárcel y podrían ser momentos difíciles para él. Y el diablo sin duda querría hacerle dudar. Recuerden ustedes aquel otro hombre de Dios, Juan el Bautista, habiendo entregado su vida también como heraldo, como precursor del Mesías,
hablando a todo el mundo del Mesías, se buscó enemigos, Herodes uno de ellos, que lo encarceló y finalmente lo decapitó. Pero mientras Juan el Bautista estaba en la cárcel, le asaltaron ciertas dudas y mandó a preguntar al Señor Jesucristo, mandó a sus discípulos, ¿eres tú el Cristo o debemos de esperar a otro? Bueno, pues es difícil esa coyuntura. Piensen un poco en los posibles planteamientos que Pablo se podría hacer. Si Jesús es realmente, o Juan el Bautista, si Jesús es realmente el Mesías esperado, ¿cómo es posible entonces que yo, que he sido su heraldo o que he sido su apóstol, termine mis días en esta lúgubre prisión, esperando la muerte? ¿Cómo puede ser? Si Él es el Mesías y yo he sido fiel a ese Evangelio, ¿será que me he equivocado? Es una prueba dura, sin lugar a dudas, dura. Creo que Juan el Bautista la experimentó. Pablo tal vez la pudo experimentar también. Lo que está claro en todo caso es que Pablo, desde luego, no dejaba en ningún momento que la duda hiciera mella en su mente o en su estado anímico, de ninguna de las maneras. Y él dice, yo fui constituido de ese evangelio predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Él está convencido y ha gastado su vida y bien gastada. Esto es lo que nos está diciendo. Predicador es un término que se empleaba para un mensajero que había sido revestido de autoridad. Apóstol es lo mismo. Apóstol es alguien que iba designado como un representante oficial de una autoridad, de un rey, de un magistrado, de un alto cargo del ejército. La diferencia tal vez entre mensajero y apóstol es que pues, el término apóstol había un uso muy restringido que era para referirse a los 12 más Pablo. Luego hay otros apóstoles, por supuesto que sí, pero ya son en un sentido muy secundario como un mensajero. Todo aquel que lleva el evangelio, un misionero diríamos en nuestros días, pues es un apóstol en este sentido bíblico. Luego el sentido que dan al término apóstol en otros sitios ya puede variar, pero en el sentido bíblico un apóstol es un enviado con autoridad, con un mensaje. Bueno, pues eso en principio casi que cualquier creyente lo es, pero especialmente podríamos pensar en aquellos que son llamados por el Señor para abrir obras nuevas, iglesias nuevas. Esta sería la idea. Y maestro de los gentiles. Aquí se refiere al método que Pablo usaba, maestro de los gentiles. Es decir, su cometido y el nuestro también es enseñar la palabra de Dios, las grandes verdades del Evangelio, de una forma comprensible, enseñarlas. El Señor Jesucristo les dijo, id por todo el mundo y haced discípulos enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Nosotros quizás cogeríamos carrería y diríamos, id por todo el mundo predicando el Evangelio. Dice, no, ir por todo el mundo haciendo discípulos, enseñándoles todas las cosas. Esta función de maestro, de enseñar la palabra de Dios entre los gentiles, por todo el mundo. Lo que implica también que el Evangelio es un mensaje bien definido, bien estructurado, que debe ser enseñado. Aclaro esto porque hay algunas personas que piensan que el Evangelio no tiene que ser enseñado, que no tiene ni siquiera que ser expuesto, predicado, que las personas llegan a creer en el Evangelio porque como si se contagiaran de alguna manera de que no logramos entender o explicar, como que se apodera de nosotros una emoción y empezamos a sentirnos de una manera diferente. Bueno, me consta que hay sitios donde se piensa que el Evangelio es esto, algo que se contagia, pero eso es mentira. El Evangelio hay que enseñarlo. Es un mensaje bien definido, bien estructurado, que hay que explicar en qué consiste. Y si no predicamos el Evangelio, no esperemos que las personas se van a convertir al Evangelio. Entrarán en ese estado anímico que se sienten contagiados por vete tú a saber qué y se desinflarán igual que se han inflado y desaparecerán. Luego diremos que la salvación la han perdido. No la han perdido. No se puede perder lo que no se tenía. Si no han entendido el Evangelio, no pueden creer en el Evangelio. Hay que entenderlo para creerlo. Por eso es necesario que enseñemos los términos del Evangelio. Lo demás
pueden ser fuegos artificiales muy bonitos, pero no alumbran, no dan luz permanente, no permiten entender bien. En segundo lugar, los padecimientos de Pablo por la causa de su ministerio. Dice, por lo cual asimismo padezco esto. Bueno, pues no es que Pablo se hizo muy popular predicando el Evangelio. Sabemos en uno y en otro lugar cómo los judíos le persiguieron, los gentiles le persiguieron, de todas las clases sociales y culturas le persiguieron. El sufrimiento le acompañó en todas las épocas de su vida. Eso ya se lo advirtió el Señor en el mismo momento de su conversión. Yo le mostraré, le dijo por medio de Ananías, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo 16. Y a veces en Corintios, en 2 Corintios hace listas de todos sus sufrimientos y es espeluznante hasta donde este hombre llegó a sufrir. Bueno, él padecía esto, es un hecho. En tercer lugar, la seguridad de Pablo frente a los padecimientos por el Evangelio. ¿Cuál es su actitud? Dice, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Bueno, a pesar de todos sus sufrimientos, a pesar de estar encarcelado, a pesar de que podría parecer un hombre derrotado, vencido, él dice, no me avergüenzo. Y no pensemos que eso es una huida hacia adelante, hacia ninguna parte. No. Él estaba seguro, convencido, sabía que no había hecho nada malo, pero también sabía que no había hecho nada malo en este sentido, lo que implicaba ser apóstol de Jesucristo, llevar el Evangelio, la razón por la que él estaba en la cárcel. Pero por otro lado estaba seguro porque sabía que aquel en quien había depositado su vida era fiel, no le iba a fallar. Él había gastado su vida en el Evangelio y sabía que no la había malgastado, que no la había perdido en una causa inútil, como personas que se meten en un movimiento político, en un movimiento social, y al final de sus días tienen esa sensación de frustración, de desengaño. He gastado mi vida en algo y no he solucionado nada. Era una causa perdida desde el principio, no valía la pena. Pero Pablo no tiene esta sensación, ni muchísimo menos. Todo lo contrario. Él, es verdad, podría verse como una caña movida por el viento, pero su confianza estaba puesta en alguien que es inamovible, el Dios Todopoderoso. Y él iba a cumplir todo lo que había prometido a Pablo. Por eso Pablo dice, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquí Pablo usa una ilustración, es la de un banco, que tienes un dinero y que lo depositas en un banco esperando que lo van a colocar en la caja fuerte de máxima seguridad y nadie va a podérselo llevar. Bueno, pues hasta los bancos lo roban, pero Pablo dice, no, yo he puesto mi confianza, he dejado mi depósito, mi vida y este evangelio que he venido predicando, lo he dejado en las manos de Dios y me va a acompañar a lo largo de esta vida y en la vida que viene después. El Señor Jesucristo había hablado de estas cosas en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Él había colocado su depósito, lo que era su vida, la había colocado en la causa del Evangelio, en las manos de Dios. En Lucas capítulo 12, versículo 16, otra enseñanza del Señor, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que se hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. ¿Cuál fue el problema de este rico? Que había guardado sus riquezas en el lugar equivocado.
un lugar que él no podría, al que no tendría acceso siempre, porque la muerte se lo llevaría. Pablo había depositado su confianza en el Dios eterno. Su depósito estaba bien guardado, tanto aquí como en la eternidad. Y ahora Pablo, con esta convicción profunda de todo lo que es el Evangelio, de quién es Dios, pues va a animar a su amado hijo Timoteo. Y le va a decir, bueno, pues que aquello que poseemos y que tiene más valor en nuestras vidas, aquello que hay que guardar de verdad, pues está fuera del alcance del enemigo de nuestras almas. Nuestras vidas están fuera del alcance del enemigo de nuestras almas. Están protegidas por el Dios Todopoderoso. Y esto proporciona un consuelo asombroso para todos aquellos siervos de Dios que estén siendo probados por cosas muy difíciles en sus vidas, que igual teman por momentos hasta perder su propia vida. Pero como dice Pablo, dice, nuestro depósito está seguro. Lo único que pueden conseguir es adelantar nuestro paso a la eternidad para que disfrutemos ya plenamente con el Señor. Y esto es así porque el Evangelio es la única forma de vida que puede ayudarnos a enfrentar cualquier eventualidad en esta vida. Y nos va a ayudar a salir de ella triunfantes. No nos garantiza que no va a haber problemas, más bien nos da a entender que los va a haber, dificultades grandes, pero el Evangelio nos va a hacer salir de todas ellas triunfantes y nos va a colocar en una posición gloriosa en el cielo junto a nuestro Señor Jesucristo. Por el Evangelio de Jesucristo vale la pena vivir y vale la pena morir. Entregar nuestra vida entera y morir si eso fuera el llamamiento de parte de Dios. Claro que sí. Es un Evangelio glorioso. Es un Evangelio que da sentido a la vida. En el pasado, en el presente y en el porvenir. Siempre. Pablo lo tiene claro. Es en esos momentos donde uno revisa la vida, como estaba haciendo Pablo antes de morir, y las cosas empiezan a tener su verdadero sentido y valor. Y Pablo, mirando hacia atrás, viendo lo que ha vivido, viendo el Evangelio que ha predicado, en el que ha creído, dice, vale la pena, vale la pena. Claro que vale la pena. Pues concluimos aquí nuestro estudio. Vale la pena vivir y morir por Cristo y por este Evangelio glorioso. Pues animémonos también, viendo, sí, las dificultades, porque Dios es un Dios muy honesto, no nos encubre la verdad. Nos habla con realismo, a veces un realismo muy, muy duro. Vamos a pasar dificultades, pero también miremos estos grandes recursos de parte de Dios para nosotros, los creyentes, en este tiempo o en tiempos difíciles, cualquier tiempo que nos toque vivir en cualquier circunstancia. Afiancemos nuestra fe en estos hechos históricos. Pues seguiremos con la ayuda del Señor considerando estas grandes verdades, gloriosas verdades. Lo haremos en otra ocasión con la ayuda del Señor. Mientras tanto, que el Señor les bendiga muy ricamente y gracias por habernos acompañado a lo largo de todo este tiempo de estudio bíblico. Muchas gracias.